Bienvenidos desarrolladores Ninja, mi nombre es Gerardo Gallegos. Continuamos con la serie de migrando a ECMAScript 6. En la lección anterior vimos las arrow functions o las funciones de flechas de la nueva especificación de ECMAScript 6, las cuales nos da grandes ventajas y beneficios a la hora de poder escribir un código minimalista y más claro y más legible. En algunas ocasiones surgen ciertos inconvenientes a la hora de utilizar las arrow functions y no son problemas propios de la sintaxis o la tecnología. Simplemente es por la propia naturaleza de las arrow functions, donde no tienen un contexto propio el que nos causa el problema. Vamos a ver algunos ejemplos, 3 casos puntuales donde podemos llegar a tener problemas y donde tenemos que evitar a toda costa las arrow functions. El primer ejemplo es el que estamos viendo aquí en la pantalla, donde tenemos un objeto literal con un name y con un método, el método saluda, que lo único que hace es imprimir, bueno, en este caso mostrar un alert, hola soy, más el name. Vamos a probarlo. Por acá user.saluda. Y ahí está, dice hola soy Gerardo Gallegos, ¿vale? Y por ejemplo, si nosotros dentro de un objeto literal donde tenemos un método, quitamos la palabra function y le hacemos una arrow function, lo que sucede es que en este caso, como la arrow function no tiene un contexto propio, va a heredar el contexto, pero no del objeto en sí, sino del objeto window. Entonces lo que va a suceder a continuación es que no va a funcionar como nosotros esperamos. Si llamo al método, va a decir hola soy, y en este caso this name, como no existe en window, pues obviamente es undefined y no se muestra. De hecho, lo podemos comprobar directamente aquí con un console.log. Si hacemos this, validamos si this es igual al objeto window y vamos a probar nuevamente. Vemos que otra vez no se muestra el nombre y aquí dice que true, o sea que this, el contexto de this es igual al objeto window. Como pueden ver, en este caso no podemos utilizar una arrow function porque estaríamos perdiendo el contexto. Necesariamente tenemos que utilizar la palabra reservada function para que funcione como nosotros queremos. Aquí podemos ver que hola soy Gerardo Gallegos y funciona. En este caso this ya no es el objeto window, como pueden ver aquí, dice false. Nosotros en ECMAScript 6 ya podemos evitar escribir la palabra function, pero no con el arrow function como lo vimos, sino simplemente escribiéndolo de la siguiente forma. Si nosotros hacemos esto, es como tener literalmente esto. Es exactamente igual. Así queda más minimalista y queda más simple y funciona exactamente igual. Como pueden ver, funciona perfectamente. Entonces, cuando nosotros definamos un método dentro de un objeto literal, jamás debemos de utilizar las arrow functions para poder decir que es un método. Tenemos que hacerlo con la sintaxis, como estamos viendo aquí, o con la palabra reservada function. Ambos casos van a funcionar perfectamente. Entonces, el primer caso donde no debemos utilizar una arrow function es el que acabamos de ver. Vamos a ver el segundo caso, el cual es con las funciones constructoras. Voy a hacer una función constructora que se llame cat, la cual va a recibir un nombre. Y lo que va a hacer, va a decir que this.name es igual a name. Entonces, si yo creo un nuevo gato con la función constructora, por ejemplo, Garfield es igual a new cat, y le tengo que pasar su nombre. Vamos a ver cómo está funcionando esto en el navegador. Vamos a escribir Garfield y como pueden ver, aquí tengo el nombre y en este caso obviamente no tengo ningún método, simplemente tengo la propiedad name. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso puntual no deberíamos utilizar en ningún momento una arrow function porque también tenemos el problema que en el ejemplo anterior donde perdemos el contexto de this. Si yo quito la palabra reservada function y en su lugar utilizo un arrow function, vuelvo al navegador, inmediatamente me está saliendo un error, que dice cat is not a construct, que no puedo definir una función constructora con un arrow function porque el contexto igual no es el mismo y tenemos problemas. Entonces, bueno, en este otro caso también debemos evitar a toda costa el utilizar las arrow functions. Y el tercer caso está ligado, muy ligado de hecho, a lo que son las funciones constructoras. Si yo trato de extender la funcionalidad del cat a través de prototype, voy a añadir un método que se llame maulla, que es una función, y lo único que va a hacer, va a lanzar un alert que diga miau y que concatene this.name. En este caso puntual, this.name hace referencia a este name, ¿vale? Entonces debería de funcionar correctamente. Vamos a volver a nuestro navegador.
escribimos Garfield y vemos que tenemos el name. Como en este caso estamos extendiendo de un prototipo, nosotros podemos ver aquí que tenemos ya ese método. Entonces en cualquier momento yo puedo hacer garfield.maulla, lo llamo y va a funcionar, va a decir miau Garfield, ¿vale? Funciona perfectamente. Entonces en este caso podemos caer también en la tentación de utilizar un arrow function y escribirlo de la siguiente forma. Eso tampoco va a funcionar, porque en este caso estamos perdiendo el contexto propio y estamos, digamos, extendiendo del contexto del padre. Entonces esto no va a funcionar. Si volvemos aquí, va a decir miau, pero no va a concatenar this name porque en este caso no existe. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente para demostrar que en este caso this hace referencia al objeto window. Vamos de nuevo. Y ahí está miau y aquí dice que true. En este caso, aquí el contexto sigue siendo window. Entonces, este es el otro caso donde nosotros no deberíamos utilizar un arrow function porque tendríamos este problema. Vamos a ejecutar nuevamente y ahí funciona perfectamente. Entonces, son 3 casos puntuales donde no deberíamos utilizar las arrow functions. Si bien son muy útiles, podemos utilizarlas en muchos lugares y nos va a ayudar a escribir un código más legible, más minimalista y simple. En algunos casos, como vimos, es imposible que podamos utilizarlas. Como pudiste ver en el transcurso de esta lección, yo expliqué algunos problemas que tenemos al utilizar cosas de ECMAScript 5, principalmente con las funciones constructoras y con los prototypes, ¿verdad? Entonces, yo le expliqué esos conceptos porque yo sé que existen muchos desarrolladores que ya tienen proyectos medianos o grandes desarrollados con ECMAScript 5. Entonces, para que tomen todas estas consideraciones al utilizar las arrow functions y poco a poco se quieren ir metiendo a lo que es ECMAScript 6. Sin embargo, para los proyectos nuevos, es 100% recomendable evitar estas prácticas, evitar funciones constructoras y evitar prototypes y en su lugar utilizar clases nativas de ECMAScript 6. Es 100% recomendable y es el presente y es el futuro del desarrollo. Entonces es 100% importante que tomen en consideración que para nuevos proyectos tienen que utilizar clases, ya que es una de las mejores formas para desarrollar. Eso también va un poco a criterio, porque si ustedes ya están acostumbrados a utilizar prototypes y constructores y demás, pues a lo mejor no tienen tal vez la necesidad o a lo mejor no les parece correcto el utilizar clases. Sin embargo, existen muchas ventajas al utilizar clases porque la sintaxis es bastante limpia, es bastante más limpia de hecho que utilizar prototypes y demás. Es más simple y es todo más claro. Entonces es una muy buena idea. Si no lo han probado, si ustedes nunca han desarrollado ningún proyecto o utilizado algún lenguaje orientado a objetos, vale la pena probarlo. Es posible que se queden con una o con otra idea, pero vale la pena probar nuevos conceptos y ver realmente cuál se adapta más a sus necesidades y al proyecto que están desarrollando.